Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros. Hace tiempo os estuve hablando de un tesoro que hallaron en Inglaterra, el de Sutton Hood, no sé cómo se dice en inglés americano o en inglés británico. Se escribe en Sutton Hood. ¿Cómo se dice, Lola? Sutton Hood. Bueno, vamos a dejarlo ahí, como Robin Hood. Eh, Hay una película que se hizo muy famosa que se llama The Dig, que habla sobre todo este proceso, ¿no? Una señora que era viuda, que de pronto decide, viuda joven con un niño pequeño, de pronto decide, contrata a un señor que es aficionado, no arqueólogo profesional, pero muy buen profesional, no cualificado, pero sí un señor que tenía bastante experiencia. Y entonces hay un montículo en su, bueno, hay diferentes montículos en su finca, decide investigarlo y entonces se encuentran un barco vikingo gigantesco que seguramente era anglosajón, de una época que es la época oscura en Inglaterra, que es entre el siglo V y el XI, que es una época que no se sabe, se desconoce de todo, porque Alfredo el Grande, por ejemplo, deja unos escritos, pero claro, son muy subjetivos y entonces, pues claro, digamos, divisar el panorama a través de escritos subjetivos, pues es como muy complicado, ¿no? Y este descubrimiento después se harían, después habría, estoy hablando de agosto, no sé si era julio del 39 y en agosto empezaba la Segunda Guerra Mundial, o era agosto del 39, no me acuerdo cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial. Bueno, quiero decir, a poco tiempo de comenzar la Guerra Mundial, un ambiente muy convulso y tuvieron que darse muchísima prisa. Entonces, lo que encontraron allí fue simplemente asombroso, asombroso. O sea, a partir de cuando empiezan a encontrar, porque no encontraron nada, encontraron como la huella, era un terreno ácido y la madera es orgánica y se había comido la madera, pero habían quedado los remaches, había quedado como si fuera, como si haces un molde, la huella del molde, y bueno, y entonces vieron que no había ningún resto humano, pues se encontraron también un tesoro grande, y una de las cosas es el casco de Sutton Hood, que es famosísimo, y ahora se han encontrado otro casco, un señor de estos que llevan un palito que aquí está prohibido en España para el detector de metales, y han visto que tiene muchísimas similitudes y entonces están cambiando la hipótesis diciendo que seguramente este casco viene de Dinamarca. En este yacimiento que os estoy contando, que si podéis ver la película, que es una preciosidad de bonita, pues trabajaron contra el reloj, tuvieron que protegerla, después mandaron, este señor que no era profesional, dio, digamos, la orden de alarma de que ahí había algo grande, entonces mandaron a Phillips, que era un arqueólogo famoso de Cambridge, y entre los dos estuvieron trabajando, hubo sus más y sus menos, y al final descubrieron un tesoro tremendo, en el cual ya no el trabajo que tenía, que era una precisidad en plata, en hierro, en bronce y tal, sino que descubrieron que esas piedras habían sido compradas en Sri Lanka, otras en Siria, o sea, descubrieron como en el siglo VI, o sea, en 1600, siglo VII aproximadamente, en este periodo oscuro de Inglaterra, había muchísimas relaciones comerciales con lugares muy distantes de donde se descubrió, ¿no? Y aparte que es una preciosidad, todo eso está ahora en el Museo Británico. Y entonces, ahora están barajando el que se han encontrado, ya sabéis, bueno, que no lo sepa, Inglaterra, digamos, después de la caída del Imperio Británico, del Imperio Británico, del Imperio Romano, tiene unas invasiones, diferentes invasiones. Ellos habían tomado mercenarios, porque el clima de Inglaterra son 8 o 9 meses al año lloviendo sin parar, habían tomado mercenarios anglosajones, frisones, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, Inglaterra va a estar como, van a haber diferentes grupos, como los celtas, los anglos, los britons, los frisones, que venían que son los Dutch, los holandeses, ¿no? Germanos en general, y gente también de Escandinavia, mucho. Entonces, el problema es que se ha encontrado, este tesoro realmente suponen que es del Baldo, no sé cómo se llama, que reinó entre 1600 y 1624, allí en Inglaterra, que estaban las heptarquías y de los diferentes, digamos, reyes que vinieron de diferentes zonas, y
¿qué puedo yo deciros? Pues también había un tesoro merovingio, o sea, quiero decir, había cosas de todos lados, había coral rojo, había de todos sitios, del Mediterráneo y tal. Entonces se sorprendieron de los intercambios que habían tan increíbles de lugares súper lejanos, ¿no? De Bizancio, no sé. Bueno, y lo que estaba contando de la historia de Inglaterra realmente, pues es que diferentes invasiones vikingas y después también pues también emigraciones, o sea que no todo fue, y al final lo que pasa es que se conforma una población muy heterogénea, algunas veces con bastantes resquemores unos de otros. Y va a estar también Beda el Venerable, pero Beda el Venerable era saxon, también sajón. Por ejemplo, la literatura artúrica se desarrolla, son los britanos, los britanos, los que están reivindicando que aquello era suyo y que han sido invadidos por gente muy heterogénea. Pero bueno, si los españoles no va a pasar lo mismo, tenemos churra y merina, pero bueno, los niños más listos. Pues se lo cuento. En este tesoro hay un casco que es muy interesante, que parece una máscara, como de alguien que se le haya quedado la cara deforme, que esa es otra hipótesis que también tienen, ¿no? Entonces esta máscara la reconstruyeron, está en el Museo Británico, es famosísima, porque ya os digo que alumbra lo que es un periodo en Inglaterra que es totalmente oscuro, entre el siglo V y el XI, y resulta que han encontrado otra igual en Dinamarca, muy parecida, con un troquelado exactamente igual, con un dibujo exactamente igual, y entonces hay un arqueólogo que está diciendo que quizás esta máscara, que se pensaba sueca, de origen sueco, el trabajo y tal, no sea sueco, sea danesa, porque a Inglaterra también emigraron muchísimo. Inglaterra tiene ahora mismo un 75% de genética noruega, pero Churra y Merina emigraron muchísimo los jutos, que son, están parte de la península de Dinamarca, ¿no? Bueno, y diciendo estas palabras, a ver si os lo cuento, porque estoy aquí de cháchara, de cháchara. Bueno, un descubrimiento que se ha realizado por un señor con el palo ese detector de metales, ellos lo llaman detectorista. Esto es una noticia que he leído en inglés en la BBC. Lo recomiendo porque es un inglés muy facilón, cualquiera lo entiende. Así, una especie de inglés estándar para que lo entienda todo el mundo. De metales en Dinamarca ha generado interrogantes, sobre todo en los arqueólogos, sobre lo que es el origen icónico del casco de Sutton Hoo, que durante décadas se creyó vinculado más a Suecia. Pero es que, sí, bueno, vale. Iba a decir que es que la diferencia entre Suecia y Noruega, pues no sé. Quizá hoy sí, pero en el pasado pues no tanto. El señor que llevaba el palo detector de metales, lo que pasa es que encontró un pequeño sello metálico en una isla del sur de Dinamarca. Todo esto está lleno de islas de principio a fin, con marcas similares a las del famoso casco de Sutton Hoo. Peter Pence, que es un conservador, yo le llaman conservador restaurador del Museo Nacional de Dinamarca, dice, eso es una hipótesis, que el descubrimiento plantea la posibilidad de que el casco de Sutton Hoo se originara en Dinamarca, porque han encontrado uno que es casi igual, por no decir igual. El arqueólogo declaró a la BBC que si se demuestra que el casco proviene de Dinamarca, pues ahora va a ser exhibido toda esta colección, todo este tesoro va a ser exhibido en Dinamarca próximamente. Que si proviene de Dinamarca podría cambiar totalmente nuestra comprensión del equilibrio de poder en el norte de Europa en el siglo VI. Se desconoce todo, no hay textos escritos, no hay referencias, solamente cosas muy, muy lejanas. La gente era analfabeta y con sobrevivir ya hacía bastante. Bueno, a lo que iba, el sello de la aleación de cobre representa un guerrero a caballo. O sea, el logo de la época. Se cree que Sutton Hoo es el lugar del enterramiento del rey Redwald. No sé cómo se dice, un rey ahí vikingo. Se escribe Redwald, que fue gobernante de Anglia Oriental, que murió en el año 624. Creo que estuvo 24 años en el poder, después de Cristo. Pero tened en cuenta que esto son cosas de hace 1500 años, para que os hagáis una idea. Por primera vez, en 1939, es la película de Dick, descubrieron más de 260 artefactos en la finca de Suffolk
incluyendo un casco revestido de hierro y cobre, considerado uno de los mayores tesoros de la época. Sí, no es que sea valioso, es que ese casco está explicando muchísimas cosas. Ellos, todo esto son como montículos en los tel, que llaman la gente de Irak, de todos estos sitios, los tel al no sé qué, tel al no sé cuánto, y le dieron un entierro de rey, porque se ha encontrado en los alrededores, como os he dicho antes, se investigó en los 70 del pasado siglo, en los 80, y después, al final del siglo, investigó, o no sé si ya en el 2001, un arqueólogo norteamericano encontró muchísimas más cosas y encontró toda una necrópolis. Decía que aquello era como el King Valley de UK, ¿no? Que estaba lleno, pero ninguno tan lujoso como el primero, de tesoros, de restos y tal, por lo que se cree que fue un rey a quien enterraron ahí. Y aunque en un principio no encontraron restos humanos, después con el tiempo y la mejora de la tecnología, analizando el suelo, se dieron cuenta que había fosfatos, no me acuerdo qué sustancia era, que eso indicaba que había habido cadáver en descomposición. Además, hasta saben dónde estuvo ese cadáver en descomposición, que es al lado de, digamos, rodeado de todo un ajuar lujoso de rey. Bueno, otro objeto, voy a seguir contando que si no nos cuento la noticia, como un escudo, cuernos para beber, también se muestra una conexión con Escandinavia. El casco ahora restaurado en el Museo Británico está decorado famosísimo, con diferentes motivos, incluyendo dos pequeños paneles que representan guerreros a caballo. Ahí, en esa similitud es donde se están basando lo que son estas nuevas teorías, estas nuevas hipótesis, que tampoco no pasan de ser hipótesis. Se cree, porque el casco que han encontrado ahora mismo en Dinamarca es muy, muy parecido, por no decir casi igual. Se cree que recibió influencia del estilo romano, hombre, eso es obvio, anterior, y los historiadores, está muy bien trabajado. Pensaban anteriormente que podría provenir de Uppland, que es en el este de Suecia, ya que en esa zona también se han descubierto cosas parecidas. Os debían de tener un negocio de casco que lo vendían aquí y allá. También sospechan que este casco puede ser un regalo diplomático al rey, puesto que lo enterraron con todos esos ajuares. Que el ajuar te está hablando de la vida, de quién fue esa persona cuando estuvo vivo, ¿no? Eso es lo que dicen los arqueólogos. Bueno, se han descubierto también motivos similares que representan guerreros a caballo en el casco que han encontrado en Dinamarca y en los cascos de la zona. Bueno, los historiadores creen que podría haber sido una reliquia familiar o un regalo diplomático, pero investigadores del Museo Nacional de Dinamarca dicen ahora que el sello metálico que lleva el logo en la marca de fábrica recientemente desenterrado presenta una sorprendente similitud con los motivos del casco de Saturn Hood. Bueno, el curador Peter Pence dice: el sello es el vínculo más estrecho que jamás es que es idéntico, hayamos visto entre Dinamarca y el casco de Saturn Hood. El sello de la aleación de cobre con tintes verdes fue encontrado hace 2 años por el arqueólogo local Jan Hjort. Afirma que estaba rastreando un campo con un detector de metales en la isla danesa de Tansinge cuando desenterró el objeto metálico. Al principio pensó que se trataba de una placa de imagen común, pero tras examinarla más detenidamente se dio cuenta de que era algo extraordinario y fue una imagen muy impactante. Dice: las similitudes estilísticas son muy significativas y este es el vínculo más estrecho que hemos visto. O sea, es idéntico. Es como, ten en cuenta que, como pasaba también a los canteros, la gente no firmaba a José Pérez ni cosas así, sino ¿cuál es mi signo? Un triángulo con un pentágono, un triángulo entre un círculo o un caballo, no sé qué, y era la firma del artesano. También se han encontrado motivos parecidos en Alemania, pero este es el primero desenterrado en Dinamarca. El yacimiento funerario de Saturn Hood fue descubierto por primera vez por el arqueólogo autodidacta Basil Brown, que le pagaban muy poquito, pobrecito. Si veis la película os encantará. En 1938 el hallazgo del señor Hjort fue entregado a un museo local, pero solo hace poco ha sido estudiado. La pieza mide tan solo 5 centímetros por 4 centímetros, o sea, un trocito así. 2 pulgadas, o sea, se encontraron un trozo por 1,6 pulgadas. Pero está labrada, es una preciosidad, lo he puesto en el blog,
Ahora se cree que es un sello Troquel, o también conocido como Patrice en italiano. El señor Mr. Peirce afirma, Mr. Peirce parece una película, aunque el patrón no es idéntico al del casco de Sutton Hood, tras un estudio minucioso de los dos paneles fragmentados del casco que existe muchas similitudes. Si nos centramos en el caballo en sí, vemos que es el mismo caballo. Tienen la misma crin, oreja, morro, etc. Es la firma del artesano. Los motivos de Sutton Hoo y los daneses son más similares que sus homólogos suecos, lo que sugiere que el casco podría tener su origen en la isla danesa o en sus alrededores. Tassinger pudo haber albergado un taller de metal en el siglo VII. En la zona se ha encontrado una fina lámina de plata, posiblemente utilizada para producir láminas y otros restos de metal. Diría que este troquel proviene del mismo taller o del entorno del casco de Sutton Hood. Probablemente la producción y el comercio se realizaban aquí. Bueno, el cementerio de barco anglosajón de Sutton Hood, cerca de Bulbridge, en Suffolk, es considerado el King Valley, como os he dicho, de Inglaterra, de UK. Su descubrimiento en 1939, en plena guerra, a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial, se dramatizó recientemente en la película de Netflix, como he dicho, The Deck. Dice Laura Howard, que es directora arqueóloga, esta tiene su reticencia acerca de la teoría de que sea danesa. En Sutton Hood, ahora una propiedad del National Trust. Realmente revolucionó nuestra comprensión de los anglosajones. Claro, el casco este. El término anglosajón se refiere a grupos de personas que llegaron a Inglaterra desde Alemania. Bueno, no solamente desde Alemania, porque es que el concepto de Alemania es como muy grande, ¿no? Austria o puede ser... los holandeses son Dutch también, aunque les pese. Son los Netherlands, son los frisones, fueron muchos porque estaban enfrente, estaban muy cerca. Los Países Bajos y Dinamarca emigraron de estos tres sitios porque estaban cerca. Incluso 86 años después del hallazgo se han realizado nuevas excavaciones en el yacimiento y han sugerido nuevas teorías al respecto sobre lo que fueron los entierros, lo que es esta necrópolis. En el caso de Sutton Hood fue reconstruido. Claro, este es el más espectacular porque es un pedazo de barco que debieron de subir río arriba. Fueron reconstruidos minuciosamente durante muchos años tras ser descubiertos, rotos en cientos de pedazos, lo reconstruyeron y quedó precioso. Ahora está en el Museo Británico, como os he dicho. La señora Howard, como es que esto es la BBC, lo describe como el rostro del periodo anglosajón del que saben poco. Dice, es el arte y la artesanía detrás del casco, lo valioso. El descubrimiento danés demuestra que Sutton Hoo no es un libro terminado. Viéndolo, sin duda, forma parte de este tipo de diseño que se está desarrollando actualmente. Hay otros objetos con fuertes vínculos con Suecia en la tumba de Sutton Hood y que hay también fíbulas de plata, fíbulas de oro, y que en un motivo alemán también comparten estrechas similitudes. Petz opina, el arqueólogo dice, el nuevo hallazgo refuerza la teoría de que Dinamarca fue más importante durante esta época de lo que se creía, lo que podría situar a Suecia e Inglaterra en la periferia de una base de poder danesa central. Pero la señora Howard, la otra arqueóloga del National Trust, es más escéptica, dice, es difícil determinar con exactitud la relación y la dinámica de poder que existía entre Dinamarca, Suecia y la comunidad de Sutton Hood, en este momento basándose únicamente en un hallazgo. Y dice Petz, dice, veo en mi teoría algunos obstáculos porque la lámina del casco de Sutton Hood estaba fragmentada en muchas piezas y el sello danés está muy desgastado. Espero que se realice un escaneo 3D detallado de los motivos. El hallazgo también se descubrió en una zona con pocas excavaciones. Es posible que el sello haya sido objeto de intercambio o transporte desde otro lugar. Bueno, todo esto se va a exhibir en el Museo Nacional de Copenhague en abril. Espero que os haya gustado. Copenhague es Suecia o Copenhague es Dinamarca. A ver, tengo que pensarlo. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.